El agua es un recurso natural con diferentes usos y usuarios, por lo que es foco de numerosas tensiones. Las deficiencias en su gestión y las dificultades de priorización de usos son algunas problemáticas que aumentan la posibilidad de conflictos. Por esta razón, se hace necesario contar con espacios de diálogo para su prevención. ¿Cómo deberían ser estas instancias? Para encontrar esta respuesta, el Centro de Políticas Públicas UC, con el apoyo de la Embajada de Suiza, desarrolló una investigación con la participación de más de 60 actores territoriales y una serie de expertos nacionales e internacionales, que culminó con el levantamiento de lineamientos para un modelo de diálogo para la prevención de conflictos hídricos. ¿Qué contempla esta propuesta? Principios y enfoques transversales, además de lineamientos para 4 fases del proceso de diálogo: la horizontalidad, inclusividad y transparencia, y los enfoques de género, territorial, intercultural y de derechos humanos deben permear y guiar todo el proceso. Para la primera etapa, se consideran los elementos que posibilitan el diálogo, como la generación de confianza, la nivelación de competencias y actitud de los actores, y lineamientos para la comprensión del contexto. La segunda fase considera, para el marco del proceso, la necesidad de un ente moderador y financiamiento estable. Para el contenido, la fijación de objetivos, medios de verificación y vinculación de los procesos. Y para los actores, dispositivos inclusivos de participación y representación. La etapa 3 reconoce la importancia de establecer reglas para dialogar y respetar los acuerdos. La fase final considera el seguimiento de objetivos y acuerdos, aspecto fundamental para la validez del proceso. Esta propuesta busca convertirse en una herramienta para prevenir conflictos hídricos desde el diálogo en los territorios. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Buenos días nuevamente. Yo soy Guillermo Donoso, profesor del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este seminario Conflictos por el Agua, propuesta para un modelo de diálogo, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. En esta ocasión se presentarán las principales conclusiones de la investigación Conflictos por el Agua, propuestas para un modelo de diálogo desde los territorios, desarrollado por el Centro de Políticas Públicas, UC, con el financiamiento de la Confederación Suiza y el apoyo de la Embajada de Suiza en Chile. Saludamos a todas y todos, especialmente al embajador de Suiza en Chile, señor Arno Wicki, al director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Irarrázaval. Saludamos también a nuestros panelistas del día de hoy: Oscar Christie, director general de Aguas; Jessica López, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios; Ulrike Brochek, subgerenta de Sustentabilidad en Fundación Chile; y Raúl Iturrieta, vicepresidente de la Federación Nacional de la Fruticultura Familiar Campesina. Por último, a las investigadoras del Centro de Políticas Públicas UC, que estuvieron a cargo de este trabajo, Bárbara Stubing y Marcela Paredes. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat, los cuales vamos a recopilar para hacer un análisis junto con los panelistas de estas. Para comenzar, quiero darle la palabra al director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, que nos entregará un saludo de bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por tu presencia aquí. Guillermo es un tremendo profesor,
siempre interesado en el tema del agua, así que agradecemos mucho tu generosidad de colaborar en este proyecto, Guillermo, y no voy a saludar a todas las autoridades, sí me voy a permitir saludar especialmente al embajador Arno Wiki, con quien ya tenemos una relación larga de trabajo con la Embajada Suiza, que agradecemos mucho, y por supuesto saludo en términos genéricos a los panelistas, hombres y mujeres que nos acompañan en esta mañana. Por diversas razones estoy trabajando en la Escuela de Gobierno con una tesis de grado sobre déficit hídrico y estamos revisando las políticas públicas que nuestro país ha ido definiendo en tema de manejo de la escasez hídrica. Y realmente hay cosas bien interesantes, declarativas, pero lo que hoy estamos tocando, me parece a mí, por lo que he visto en esta tesis que yo estoy acompañando, el mérito no es mío, sino que de una estudiante, el tema del conflicto, de las relaciones humanas, no está abordado. Entonces, por supuesto que es muy importante toda la dimensión de cómo se manejan los caudales, la pluviosidad, si es que aumenta o disminuye, cómo le damos seguimiento a la pluviosidad, todos esos temas son muy importantes, pero llama la atención que el tema humano no está tan tratado en nuestras políticas públicas para abordar el tema de la escasez hídrica. Entonces esto es absolutamente autorreferente. Creo que el aporte que estamos haciendo aquí con el apoyo de la Embajada, nosotros también con el mismo apoyo de la Embajada tenemos un diploma en mediación y creo que el proceso que se describe y que vamos a aprender hoy sirve no solo para los conflictos hídricos, sino que también para conflictos ambientales en general. Entonces creo que es una muy buena puerta de entrada para abordar los desafíos que tiene nuestro país asociados no solo a la escasez hídrica, sino que al cambio global en general. Así que 1.000.000 de gracias, muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos esta mañana y por supuesto en unos minutos más vamos a escuchar toda esta metodología. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. A continuación, dejo con ustedes al embajador de Suiza en Chile, señor Arno Wiki, quien también dará unas palabras de bienvenida. Adelante, señor embajador. Gracias, muchas gracias, profesor Donoso. Un gran placer estar con ustedes y de poder participar en este webinar con la Universidad Católica. Estimado director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Irarrázaval, estimado director de la Dirección General de Aguas, Oscar Cristi, estimados y estimadas panelistas y participantes. En el nombre del gobierno suizo me alegro poder saludarles en este evento de presentación de los resultados de la investigación Conflictos por el Agua, propuesta para un modelo de diálogo. Esta investigación es la congregación de una larga colaboración iniciada en 2017 con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, apoyando al diplomado en resolución de conflictos socioambientales. Me acuerdo muy bien cuando hicimos la propuesta a Berna para conseguir los fondos y creo que ha sido una decisión muy buena de formar parte fue principalmente un concurso de fondos que se hizo para proyectos innovadores en términos de manejo del conflicto. Y creo que acordándome muy bien a los primeros pasos de este proyecto, ha sido una decisión muy positiva de poder participar en este programa. La formación busca formar los mediadores de mañana, inspirándose de una metodología suiza llamada mediación transformativa. Además, el año pasado el CPP pudo implementar una arista de esta metodología en San Pedro de Meipía, donde diseñaron un diagnóstico participativo con el apoyo de la cooperación suiza que permitió entender los desafíos hídricos que enfrenta esa comuna
y desarrollaron una hoja de ruta. Estamos muy contentos de haber podido apoyar a esta investigación y por varias razones. Para Suiza, la gestión hídrica es uno de los pilares esenciales de su política exterior, con importantes proyectos en Latinoamérica. Eso también, obviamente, es debido a la problemática del cambio climático, que es un tema muy relevante también para Suiza. Segundo, el diálogo y la búsqueda de compromisos entre varios actores forma parte de la cultura política y de los valores de los ciudadanos suizos. Creo que en Suiza ha sido siempre muy importante de poder convivir entre varias culturas, convivir entre las instituciones estatales. Entonces, este aspecto de la colaboración humana, como lo ha descrito también Ignacio Irarzábal, es algo súper importante para el sistema político suizo. Tercero, reconocemos el rol clave que tiene que jugar la academia para ofrecer soluciones concretas para enfrentar los desafíos a nivel de país. Las políticas públicas se tienen que diseñar a partir de la evidencia científica y de datos colectados desde abajo, desde los territorios, para entender realmente bien los distintos contextos locales. Eso también en la experiencia suiza es esencial. Bueno, como se pueden dar cuenta, hemos construido durante estos años líneas de colaboraciones que pasaron del teórico a lo práctico para mejorar este modelo de diálogo que el CPP presentará en detalles. Lo que se ha alcanzado es muy relevante, no solo para prevenir potenciales conflictos hídricos, pero también para replicarlos en otros sectores de la sociedad que hoy en día son más que nunca relevantes en el contexto político chileno. Estamos muy satisfechos del trabajo realizado por el equipo de la Universidad Católica y sus socios, y estamos convencidos que tenemos que seguir trabajando juntos para enfrentar los desafíos climáticos. Mis últimas palabras de agradecimientos van dirigidas a los participantes de estos diálogos multisectoriales que permitieron desarrollar esta investigación. Que tengan un muy buen seminario. Muchas gracias. Y otra vez subrayando la importancia de la temática. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, embajador. Ahora le doy la palabra a Bárbara Stubing y Marcela Paredes, investigadoras del Centro de Políticas Públicas y quienes estuvieron a cargo de este estudio. Les recuerdo a ustedes, por favor, que tienen 20 minutos y les haré saber cuando les quedan 3 minutos para que puedan ir cerrando. Adelante, Bárbara y Marcela. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Buenos días. Mi nombre es Bárbara, yo soy coordinadora de distintos proyectos socioambientales del Centro de Políticas Públicas, y también está aquí Marcela Paredes, investigadora del centro, y en conjunto vamos a presentarles hoy los resultados de la investigación titulada Conflictos por el agua en Chile, propuestas para un modelo de diálogo desde los territorios. La conflictividad hídrica en Chile ha adquirido una importante visibilidad. Según el mapa de conflictos ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hoy existen 127 conflictos ambientales, dentro de los cuales un 44% de ellos está relacionado a los recursos hídricos. A esto se suma que el 30,1% de las comunas de Chile hoy se encuentra con decretos de escasez hídrica. Esto nos inserta en un escenario de alta complejidad y dinamismo, en un contexto donde no estamos solamente ante una crisis climática hídrica, sino que también ante una construida, como menciona Martín y Justo, que está relacionada a elementos estructurales que la configuran.
Si bien hoy existen distintas experiencias locales que son impulsadas por los distintos sectores, tanto del ámbito público, privado, como de la sociedad civil, hoy todavía encontramos importantes vacíos en cuanto a políticas públicas que establezcan modelos para la prevención y transformación de conflictos hídricos con lineamientos establecidos y claros. Desde ahí, esta investigación reconoce esta brecha y por tanto su objetivo general fue proponer estos lineamientos para un modelo de diálogo multisectorial y sostenible que contribuyera a la prevención y transformación de conflictos hídricos en Chile. Para ello trabajamos con 3 zonas del país, con Elqui, Petorca y Osorno, que son zonas que hoy presentan una situación de escasez hídrica importante y también distintos conflictos relativos al recurso. La investigación también obtuvo 4 objetivos específicos, los cuales están aquí, que podemos ver. En primer lugar está caracterizar la conflictividad hídrica en las provincias de Elqui, Petorca y Osorno desde la mirada de los propios actores que hoy viven la problemática o quienes están involucrados en ella. También identificamos distintas experiencias de prevención y resolución de conflictos locales en las distintas provincias, y a partir de ello el objetivo era reconocer también estos elementos comunes que tenían estas experiencias, así como también los principales desafíos en cuanto a prevención y resolución de conflictos. Finalmente, el objetivo número 4 era definir estos elementos para la construcción del modelo que permitiera contribuir, ¿cierto?, a la prevención y transformación de los conflictos hídricos en Chile. Esta investigación fue desarrollada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en colaboración con la Embajada de Suiza. También obtuvimos el apoyo del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, y la hicimos también junto a expertos nacionales e internacionales y más de 60 actores locales de los distintos sectores público, privado y de la sociedad civil de las distintas provincias de Elqui, Petorca y Osorno. La metodología de la investigación fue una metodología de carácter cualitativa, participativa, que estuvo centrada en levantar información a partir de entrevistas a actores nacionales e internacionales, y sobre todo su centro fue la realización de distintos talleres participativos, que se realizaron en un formato 100% virtual debido a la contingencia sanitaria, pero buscando distintas metodologías y plataformas de participación digital. También hay que considerar un elemento importante en cuanto a la innovación, de que la metodología de los distintos talleres se realizó a partir del pensamiento de diseño. Esto permite que desde el diseño, ¿cierto?, aportemos de manera innovadora a estos distintos espacios que se configuraron a su vez como espacios de diálogo. Aquí es importante recalcar que el proceso de la investigación también es central, porque permitió no solamente diagnosticar el problema, sino que también proponer en conjunto con los distintos sectores que no siempre se encuentran, con actores que no se conocían, propuestas para la problemática. Entonces la investigación consideró 3 talleres. El primer taller estuvo enfocado en empatizar y definir la conflictividad hídrica que hoy viven los territorios, y también entender qué estamos entendiendo por conflictos, qué estamos entendiendo por prevención y resolución, y qué experiencias han existido a nivel local que permitan ser ejemplos para los posibles modelos futuros. En el segundo taller lo que hicimos fue idear y prototipar, saliendo un poco del diagnóstico, ¿cierto? Y aquí sí estábamos centrados en las propuestas, qué elementos o qué lineamientos debiese considerar este modelo, y eso se levantó también a nivel participativo. Cabe señalar que estos talleres se realizaron uno en cada zona, y juntando a todos los sectores. Después de levantar la información a partir del taller 1 y 2 y las distintas entrevistas, se armó la propuesta final, la cual fue validada de manera participativa previamente a su publicación, ¿cierto? Y esta validación estuvo centrada en una matriz de cualidades, debilidades y mejoras, las cuales fueron abordadas también por la propuesta final que hoy les presentaremos. Esa es un poco la metodología y el proceso que realizó esta investigación, y lo central también, porque desde allí, desde este levantamiento participativo, surge lo que hoy nosotros vamos a proponer. A partir de todo lo anterior, nosotros tuvimos distintos hallazgos y distintos resultados, siendo uno de ellos la importancia de reconocer las distintas miradas respecto a la conflictividad hídrica desde los propios actores que hoy sufren la problemática y también quienes están vinculados en su gestión. Desde ahí, el concepto de conflicto hídrico no solamente se queda en este problema judicial o jurídico en torno al uso, la gestión, al aprovechamiento, la protección del recurso hídrico, sino que se amplía
y se posiciona como una situación en permanente latencia y tensión entre los actores del territorio. De esta manera, se reconoce que esta situación de conflictividad hídrica posee múltiples causas, las cuales están todas interrelacionadas y pasan al mismo tiempo, siendo una de ellas, la más importante para esta investigación también, la falta de espacios para compartir y para el encuentro entre los distintos actores que puedan compartir sus percepciones, sus intereses, sus objetivos respecto al territorio y a los usos del recurso. También se reconocieron distintos efectos que hoy están viviendo tanto las personas como los territorios en cuanto a la afectación a su calidad de vida, a su dignidad y al bienestar en general, tanto de los actores como desde los territorios. Y desde ahí, tanto desde las causas como de los efectos que están visibilizándose hoy, se reconoce la urgencia, ¿cierto?, de no solamente generar diagnósticos, sino que implementar y construir propuestas concretas para solucionar y transformar esta situación. Una de las propuestas y uno de los elementos centrales de esto es la prevención de los conflictos hídricos. Muchas veces actuamos de forma reactiva ante un conflicto, pero acá se reconoce la importancia de generar y tener una mirada proactiva. Tanto de los mismos actores que participan de los distintos talleres, la prevención de conflictos se entiende como una acción propositiva y proactiva que debe estar basada en la escucha activa y oportuna de las demandas de los distintos actores. La prevención se reconoce como un espacio que permitiría construir propuestas colectivas y sobre todo anticipadas a posibles conflictos. Desde ahí, esto se reconoce con la necesidad de generar una planificación a corto, mediano y largo plazo. O sea, es un proceso que se requiere de la participación de múltiples actores de manera coordinada y planificada. Para la prevención de conflictos existen múltiples alternativas. Una de ellas se reconoce al diálogo. El diálogo multiactor es un proceso metodológico que permite generar espacios permanentes de encuentro entre los distintos actores para expresar sobre todo sus necesidades y también las posibles alternativas de solución frente a la situación. Acá, como podemos ver, trajimos distintas frases en realidad que salieron de los talleres que más o menos sitúan al diálogo como un proceso necesario que permite generar empatía y sobre todo permite la posibilidad de entender el conflicto hídrico desde todas sus aristas. Y desde ahí también reconocerlo en su complejidad y poder abordarlo en sus distintas dimensiones. Entonces, a partir de todo lo anterior que aquí se conversó, y se presentó, se construyó de manera participativa, ¿cierto?, la propuesta que hoy les vamos a presentar, que tiene que ver con esta propuesta de lineamientos que son necesarios para diseñar procesos de diálogo o un modelo de diálogo que permita la prevención y transformación de conflictos hídricos. Muchas gracias, Bárbara. Y antes de adentrarnos netamente en el contenido de la propuesta, hay que destacar 3 puntos o consideraciones más bien relevantes. El primero tiene que ver con que estos lineamientos que desarrollamos buscan transformarse en un punto de partida, es decir, el puntapié inicial para desarrollar estos modelos de diálogo en los territorios, porque justamente el desarrollo debe realizarse considerando las particularidades de los propios territorios. En segundo lugar, la construcción de estos lineamientos ha sido posible gracias al levantamiento de información que mencionó Barbie anteriormente, e incorpora y sistematiza y condensa esa información tanto de los talleres como de la entrevista. Y en tercer lugar, esta propuesta está ordenada de acuerdo a fases o etapas del modelo de diálogo democrático. Esto justamente con la finalidad de volver operativo estos lineamientos, de facilitar la apropiación y aplicación futura que esperamos tengan en el desarrollo de modelos de diálogo. La figura que van a ver ustedes a continuación es la que sintetiza esta propuesta. En esta figura ustedes ven distintos colores que representan distintas fases y también los círculos exteriores que son principios transversales y enfoques transversales. Estas fases es importante mencionar que deben estar en constante retroalimentación y no se consiguen como un proceso lineal, sino más bien constante retroalimentación entre una y otra. Y partimos con los enfoques transversales, que refiere a todo aquello que debería permear todas las fases del modelo y considerarse en cada una de las fases del modelo. Y aquí mencionar primero aquellos principios que se levantaron transversalmente. El primero corresponde a la inclusividad, que fue uno de los elementos más nombrados a lo largo de los talleres, que si bien se presenta de suma relevancia para los distintos actores, también representa un desafío. Se menciona que no siempre estos espacios
tienen este valor o estas características. Y así aparece también el segundo principio que debería permear todo este modelo, que es la horizontalidad. Pero importante mencionar qué significa esto para los actores. Y para los actores lo que significa la horizontalidad es avanzar en procesos donde los diferentes participantes con sus complejidades sientan que puedan compartir sus visiones como iguales. Actualmente estos procesos se perciben con fuertes asimetrías de poder, con fuertes asimetrías de capacidades, de recursos económicos, y que desde la mirada de los actores devienen múltiples sensaciones de injusticia y sobre todo, y aquí es importante mencionar, de desconfianza de los procesos de diálogo. Por lo tanto, como principio la horizontalidad es fundamental. Y por otro lado, la transparencia, que se alzó como un elemento fundamental. Aquí mencionar que la transparencia no solamente abarca lo que refiere al objetivo del modelo, sino también respecto a los intereses de los participantes. Ahora, pasando a los enfoques brevemente, mencionar que los 4 que ustedes ven acá fueron los que transversalmente aparecieron en nuestros distintos talleres realizados. Aquí el enfoque de género resulta fundamental para disminuir las brechas de participación que actualmente experimentamos mujeres y que se ven acentuadas sobre todo en los territorios rurales, sin duda. Y en cuanto al enfoque territorial, importante considerar que lo que busca obviamente es la participación, la incorporación de todos los territorios con las particularidades de esto mismo y también con las complejidades. El enfoque intercultural apareció fuertemente en aquellos talleres que tuvimos la oportunidad de compartir con comunidades indígenas, y la idea obviamente es incorporar las distintas cosmovisiones a lo largo de todo el proceso y el desarrollo de un modelo de diálogo. Y por último, el enfoque de derechos humanos, llevándolo más allá del derecho humano al agua. Aquí lo que permite el enfoque de derechos humanos es acentuar el principio de participación ampliada. Y pasando ahora a la siguiente lámina, donde me voy a referir a los lineamientos para la primera etapa, que se denomina etapa de exploración, mencionar que esta etapa lo que busca en el modelo de diálogo democrático es generar la confianza y la credibilidad en los procesos de diálogo. Por lo tanto, es clave, sobre todo pensando en estos contextos hídricos que, como mencionaba Bárbara, están bastante permeados por desconfianzas. Como verán, tenemos 2 grandes dimensiones. La primera refiere a elementos que posibilitan el diálogo. Estos elementos tienen distintos objetivos que ustedes ven ahí. El primero de esos es la generación de confianza entre los actores, que resulta vital a la hora de considerar sobre todo este diagnóstico que les mencionaba de altos niveles de desconfianza y polarización en materias hídricas, y para ello surgieron 2 herramientas que nos parece interesante de mencionar. La primera fue la generación de diálogos locales no formales, es decir, donde se busque generar empatía y conocimiento del otro. Y por otro lado, algo que ya ha aparecido en la literatura y que se viene conversando también, es la necesidad de contar con un sistema unificado de información respecto a las cuencas. Esto, sin lugar a dudas, para los actores podría generar la confianza que se necesita entre los actores, pero también respecto a los procesos. Y el segundo objetivo tiene que ver con la nivelación de competencia. Acá los mismos actores levantan la necesidad y las brechas que ellos perciben respecto a las competencias, no solamente para entender la problemática hídrica desde lo técnico, sino también herramientas de liderazgo. Y en cuanto también a las capacidades que también nosotros vimos, particularmente al desarrollar esto, a través de herramientas tecnológicas respecto a las brechas importantes en el uso de la tecnología y conectividad que muchas veces imposibilita la participación de muchos actores. Y aquí el rol y el llamado a los espacios de formación como universidades y institutos dentro de las comunidades fue relevante. Aquí un fuerte llamado hacia nosotros, hacia las distintas entidades y también hacia el Estado para entregar recursos que puedan nivelar la cancha en términos de estas mismas brechas que se reconocieron. Y el tercer elemento de estos que posibilitan el diálogo tiene que ver con la actitud de los participantes, justamente atendiendo a los altos niveles de hostilidad y jerarquía que se mencionaron. Y para esto, muy primordial incentivar la escucha activa, el respeto y por sobre todo la empatía. Ahora, pasando a lo siguiente, desde la comprensión del contexto, aquí también encontramos 2 grandes dimensiones. Brevemente, para la comprensión de la temática en general, el lineamiento y la idea fuerte que apareció es que hay que asignarle un valor importante a los saberes de las comunidades. Acá no solamente el saber técnico es el que opera, sino también el saber de la comunidad. Esos constituyen importantes
elementos para los territorios y las comunidades que se ven conflictuadas. Por otro lado, y en cuanto a la comprensión de los actores, acá se levanta la importancia de profundizar con quiénes vamos a dialogar y qué necesidades tienen esos actores a la hora de poder participar activamente de estos modelos de diálogo o de un proceso de diálogo. Ahora, para la etapa del diseño de la instancia es fundamental que todo lo que se elaboró aquí se tome como un importante insumo, ¿verdad? Importante recalcar que no existen diseños acabados y por lo tanto lo que nosotros estamos planteando acá son lineamientos. ¿Y por qué? Porque estos modelos, el desarrollo del modelo debe responder a la particularidad de cada territorio. Ahora, en términos generales, lineamiento respecto al marco del proceso, que refiere a todo aquello, a todas aquellas estructuras que posibilitan los diálogos, surgieron dos elementos fundamentales. El primero tuvo que ver con el ente facilitador o moderador. Aquí fuertemente se asocia el ente facilitador a una persona neutra que pueda generar confianza. Y por otro lado, la necesidad sin duda de contar con financiamiento estable para poder desarrollar todas las etapas de los modelos. Ahora, respecto a la etapa, a la dimensión de contenido, acá importante mencionar que la fijación de objetivos no solamente es necesaria, sino que hay que ir más allá. Y necesitamos la construcción de hojas de ruta que establezcan los objetivos, pero también tenga acciones concretas y alcanzables. Además de establecer estos medios de verificación que muchas veces se mencionan, que nos va a permitir justamente hacer un seguimiento, es importante que esto sea co-construido. Y a la vez se estableció obviamente la vinculancia de los procesos, algo bastante conversado, dado que lo que hoy existe muchas veces carece de relevancia práctica y lo que hace es agotar las instancias de diálogo, únicamente porque se están circunscribiendo muchas veces a las lógicas consultivas. Y respecto a los participantes, aquí es importante considerar algo que ya hemos conversado, los dispositivos inclusivos de participación con las particularidades de cada territorio. Avanzando a la etapa de implementación, brevemente también, lo que se configuró aquí fue la necesidad del establecimiento de reglas o normas de convivencia al interior de los espacios de diálogo, justamente para que el diálogo pueda suceder en un ambiente de respeto de opiniones, pero también respeto de valores y cosmovisiones. Y por último, los lineamientos para la etapa de seguimiento, que es la imagen que ven ustedes acá. Acá hay que entender que esto no corresponde a una instancia final, sino más bien corresponde a un proceso, y es concebido como un proceso continuo, es decir, hay un continuo recogimiento de información que permita ir generando reflexiones y valoraciones justamente en el avance del proceso de diálogo. De manera transversal es fundamental no solo seguir los objetivos del proceso de diálogo, sino también de los acuerdos, y esto fue fuertemente establecido por los actores que participaron de los talleres. Y por último, para ir cerrando también y respetar el tiempo, algunas conclusiones y desafíos que nosotros levantamos. Importante partir con el sentido de emergencia del establecimiento de los modelos de diálogo. Por lo general, los conflictos de este tipo son concebidos como hechos más bien aislados. Sin embargo, lo que encontramos hoy es que son hechos estructurales de las dinámicas sociales. Aquí es importante que la multiplicidad del uso del recurso hídrico, la interdependencia entre los usuarios, el ciclo del agua como un fenómeno que no podemos controlar, son algunas de las características que van a devenir en que la gestión del recurso hoy por hoy sea considerada justamente una gestión de conflicto. Y esto es, además, sumado a la importancia de las brechas que se visualizan, pone el sentido de alerta de emergencia en la exploración de nuevas e innovadoras soluciones que consideren al diálogo. Y de esta manera también, importante mencionar la apertura al diálogo que nosotros pudimos percibir en estos talleres. Esta apertura que sigue estando dentro de las personas que están habitando sectores conflictuados, es importante canalizarla y utilizarla. El diálogo sigue siendo reconocido como un camino apropiado por muchos de los participantes que justamente están en conflicto. Ahora bien, no podemos desconocer el contexto político que rodea esto, pero es considerando que hay una convención andando y que podría eventualmente cambiar las reglas, pero importante mencionar que esto podría representar tal vez una oportunidad para el incentivo o la consideración de mecanismos preventivos de resolución de conflictos hídricos. Y por último, mencionar que la propuesta pretende ser un aporte en este camino de preventivo. Sin embargo, y acá acentuar esto que lo hemos venido transmitiendo, es que la construcción de estos modelos no puede ser sino
con la participación de todas y todos. La articulación aquí multisectorial y sobre todo el sentido de corresponsabilidad que hoy esta temática demanda es para todos los sectores y es primordial concebirlo de esa manera. Y eso nos lleva a importantes preguntas que tienen que ver con cómo bajamos esto a los territorios, cómo lo aterrizamos y qué necesitamos, que esperamos podamos retomar en el bloque siguiente con nuestros panelistas. Pero antes de darle el paso de nuevo a Guillermo, agradecer nuevamente a todos los que están presentes aquí en el espacio viendo esta presentación, pero también a todos aquellos que participaron de la investigación, de los que participaron de las entrevistas y permitieron generar esta propuesta. Así que con eso concluimos la presentación y te doy el pase de nuevo, Guillermo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa clara presentación, Bárbara y Marcela. Han llegado varias preguntas y comentarios al chat que vamos a recoger, como dije, para presentarlas al final. Invito a todos los que no han podido o no han intervenido poder hacerlo a través del chat del Zoom. Vamos a partir ahora con los comentarios de cada uno de nuestros panelistas, que tienen 5 minutos cada uno. Yo les haré saber cuando les queda 1 minuto. Y luego una etapa de cierre en el cual podemos intervenir entre cada uno de ustedes y además abordar algunas de las preguntas. Quiero partir primero con Oscar Christie, director general de Aguas. Oscar, tienes la palabra. Hola, ¿se escucha bien, Guillermo? Sí. Muchas gracias. Bueno, primero destacar la importancia del tema. La conflictividad en torno al agua en algunos lugares está afectando decididamente la paz social. Mucho concentrado, por ejemplo, en la quinta región, donde hemos visto agricultores que se toman los caminos, las carreteras, para señalar su problemática, pozos destinados a la agricultura que son quemados, en fin, podríamos poner muchos ejemplos que ponen de manifiesto cómo el tema de la conflictividad está afectando en algunos lugares la paz social. Y no vemos que esto vaya a cambiar porque, en definitiva, la razón de fondo es que el agua es cada vez más escasa. Y es más escasa que antes, y cualquier pronóstico de cambio climático muestra que esa escasez va a ser cada vez mayor. Y como bien sabemos los economistas, cuando hay escasez, siempre va a haber rivalidad, siempre va a haber exclusión, siempre va a haber conflicto desde ese punto de vista, de un recurso que es limitado y los usos son ilimitados. Pero también hay otras causas de conflicto que no tienen que ver propiamente con la escasez, sino que tienen que ver más bien con el robo del agua, engaño en la distribución, afectación a la calidad, etc. Y creo que entonces la segunda idea que quisiera plantear es tipos de conflicto tipo 1, y después voy a ver tipo de conflicto tipo 2. Los tipo 1 son los que de alguna manera la normativa busca solucionar, y la pregunta es si la normativa es adecuada, si lo solucionan bien o no. ¿Cuáles son estos conflictos tipo 1? Que uno los ve en el terreno. Conflicto en la asignación del agua entre titulares, es decir, el señor que tiene un derecho de agua y le corresponde el agua y no le llega porque el de arriba sacó el agua más que la que le correspondía, porque en el Maipo alguien metió máquina y desvió el río y a la gente ya no le llega. Bueno, entonces ahí tenemos un primer conflicto que es grave, y hemos visto incluso uso de armas de fuego en algunos de estos conflictos. Luego están los conflictos entre las juntas de vigilancia o las organizaciones de usuarios y distintas secciones. Hay ríos seccionados, tenemos la Concagua seccionado, por ejemplo,
donde hay distintas juntas de vigilancia y que están en permanente conflictos que llevan más de 100 años. O conflictos entre un titular y su organización de usuario, porque el titular no está conforme con cómo se distribuyen las aguas entre sus titulares. O conflictos por falta de acceso al agua, un sistema de agua potable rural que ve que su pozo se queda colgado, es decir, que ya no logra sacar el agua que tenía antes y que tenía que profundizarlo. O conflictos porque ya no hay más derechos disponibles para entregar, y sin embargo todavía hay demandas y usos que requieren satisfacción. En fin, estamos llenos de conflictos, bien puntuales, bien concretos, que uno ve en los terrenos, y existen distintas normas. Cuando hay, por ejemplo, problema entre usuarios, está el amparo de agua. Cuando hay problema entre usuarios y organizaciones, hay normas del código. Cuando hay normas entre secciones, el nuevo código también, gracias, el nuevo código también está aportando soluciones. Entonces, yo creo que parte del trabajo sería ver estos conflictos puntuales, las herramientas que existen y hacer un juicio o una evaluación de si son suficientes o no. Y por último, hay otro tipo de conflicto, que es la falta de acuerdo sobre las soluciones para las distintas brechas. Porque en cada cuenca, que es la unidad territorial relevante, se determinan brechas entre lo que se requiere y la disponibilidad, y la discusión está, bueno, ¿cómo solucionamos esas brechas? Alguien puede proponer un embalse, pero hay conflictos ambientales. Alguien puede proponer desalinización, pero hay conflictos también ambientales y de dónde poner la planta desaladora. Y entonces ahí viene un trabajo que sí creo que es interesante en ese tipo de conflicto, de buscar la instancia para resolver los conflictos asociados a las posibles soluciones a estas brechas hídricas. Y ahí cierro inmediatamente mi presentación. Creo que el elemento primario, fundamental, es la transparencia, ¿no? Que esa búsqueda de soluciones parta de una información compartida y conocida. La Mesa Nacional del Agua hizo una encuesta nacional y un tema que salió fundamental fue la necesidad del empoderamiento de las comunidades y el empoderamiento a través de información que les permitiera dialogar de igual a igual con los demás en la búsqueda de las mejores soluciones. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, director. A continuación, le ofrezco la palabra a Ulrike Broczek, subgerente de sustentabilidad en Fundación Chile. Adelante, Ulrike. Muchísimas gracias, Guillermo. Felicitarlos por el estudio, por la investigación, muy, muy interesante en un tema que creo que es, como decía don Oscar Cristi, fundamental. Yo creo que en general, respecto de lo que se propone, ¿cierto?, como solución el diálogo a los conflictos, es realmente crítico y creo que se ha entendido muchas veces así, ¿ya? Y el diálogo en muchos de estos seminarios, en muchos diálogos que han existido y en proyectos se concluye muchas veces la necesidad de la creación de espacios de colaboración, de diálogo y de trabajo conjunto, ¿cierto? A nivel territorial. De hecho, han existido muchas mesas de agua. Actualmente los gobiernos regionales están generando también espacios de mesas de agua, y esto está pasando por el gran problema que estamos teniendo como país, ¿cierto?, en la escasez hídrica. Sin embargo, yo creo que esta voluntad, si bien ha existido, han tenido problemas de que han sido finalmente ejercicios que se van frustrando, ¿ya? ¿Por qué? Porque no logran permanecer en el tiempo. Es decir, se generan diálogos, se generan iniciativas de colaboración, sin embargo no logran sostenerse en el tiempo, ¿ya? Y por otro lado, tampoco logra implementarse concretamente las soluciones y las propuestas que se generan en estos espacios de trabajo, en estos procesos de diálogo. Entonces, se genera una frustración y una desmotivación bastante grande, producto de estos espacios, porque dejan de asistir ciertos actores, los servicios públicos, que inicialmente toman la iniciativa de hacerlo, luego no pueden continuar por otras contingencias, ¿cierto? Y por otro lado, la falta de la implementación de acciones concretas producto de estos esfuerzos de trabajo
y destinación de muchas horas, ¿cierto?, de parte de los diferentes actores. Entonces, eso indica, dentro de los diagnósticos y de los distintos análisis, que se requiere la formalización de estos espacios, ¿ya? El establecimiento de espacios más formales, más estructurados, con ciertas estructuras en cuanto a todos estos principios que se han mencionado dentro de este documento, ¿cierto? Y establecerlos y estructurarlos de manera más formal, incluso dentro de la institucionalidad hídrica, por ejemplo, y eventualmente también ambiental. Don Oscar Christie habló sobre la cuenca como unidad base, y desde ese punto de vista, la creación de organismos de cuenca, que ha sido el espacio de diálogo y de colaboración a nivel mundial, creo que Chile se ha ido quedando atrás y no ha formalizado esto dentro de la institucionalidad, y creo que es muy importante entonces avanzar en aquello, ¿ya? Y ahí se empieza a trabajar cada vez más, no en reiterar diagnósticos y líneas bases, sino que acciones concretas, y donde ojalá en estos espacios también se pueda partir integrando toda la información existente, todo lo ya trabajado, para no partir de cero cada vez que se haga una mesa de este tipo. Incluso cuando se frustran estos procesos y no logran permanecer en el tiempo, la conflictividad aumenta. Y ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso de Copiapó, como de 7, 8 mesas de agua ya es casi imposible proponer una nueva mesa de diálogo, dada la gran frustración que ha producido el no permanecer en estos procesos, ¿cierto? Y para finalizar, digamos, decir que se menciona dentro de los principios para el diálogo la inclusividad con la debida participación de todos los sectores. Yo creo que este es un ámbito que es muy relevante, pero que significa un cambio de paradigma. Creo que mencionaron que era un desafío, y yo creo que sí, porque es un cambio de paradigma, porque hemos estado trabajando normalmente a nivel sectorial, o como decía don Oscar Christie, por secciones de cuenca, ciertas partes. Sin embargo, la mirada más integral y la ampliación de estos espacios de diálogo a la participación es un cambio de paradigma, porque me obliga a mí a ceder tal vez parte del poder en la toma de decisiones. Y eso es un tema que yo creo que genera restricciones hoy para avanzar en la formalización de estos espacios. Entonces, ¿cómo superamos eso? ¿Cómo ampliamos esta colaboración? ¿Cómo las colaboraciones y los diálogos locales se insertan también en una estrategia de cuenca, para que no vayan en direcciones contrarias, sino que en el fondo las soluciones que se vayan proponiendo en estos espacios de diálogos locales conversen con una estrategia mayor a nivel de una cuenca, que es la unidad base, ¿cierto? Creo que esos son temas a considerar muy relevantes y factores críticos para poder finalmente avanzar, que estos espacios de diálogo se conviertan en espacios, como decía yo, formales, donde efectivamente se puede avanzar y con la integración debida de todos los sectores. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Ulrike. Ahora es el turno de Raúl Iturrieta, vicepresidente de la Federación Nacional de la Fruticultura Familiar Campesina. Adelante, Raúl. Estás en silencio, Raúl. Gracias, don Guillermo. Bueno, yo primero quiero agradecer al Centro UC por esta invitación, y también, por supuesto, a la Embajada de Suiza por permitir esta investigación. ¿Y por qué? Porque tenemos un acercamiento de un tema que para nosotros es importante, que es el conocimiento. Cómo hoy día en estos diálogos podemos participar con ustedes, con los centros académicos, con profesionales que están en todo el país en este chat, de la importancia, digamos, que los actores locales, las comunidades puedan tener este acceso a este tipo de investigación y ser participantes. Eso es como un elemento importante que nosotros valorizamos. Segundo, yo quiero, no puedo dejar este espacio del contexto donde está el conflicto hídrico, que son las comunidades rurales. ¿Qué es lo que es el mundo rural? La importancia que tiene para nosotros en un modo de vida. Es una forma de relacionamiento con los territorios, es una forma de cultura, es la producción de alimentos. Por lo tanto, el impacto que pueda tener un conflicto hídrico hoy día es enorme. Yo quiero ahí destacar, por ejemplo, uno de los mayores impactos que está teniendo la escasez hídrica, en el caso de la quinta región, donde yo me ubico, es cómo hoy día
muchas familias, nosotros mismos, estamos obligando a nuestros hijos a que estudien carreras universitarias porque tengan mayores expectativas de vida, y es una realidad que nos golpea fuertemente. Es como que estamos perdiendo la batalla, digamos, de seguir siendo productores por este problema de la escasez hídrica, cuando también muchas parcelas o campos se empiezan a vender por lo mismo, por esta falta de expectativas. Son consecuencias dramáticas que es necesario que se entienda la sociedad chilena por la importancia, como digo, del rol que tiene el mundo rural en ser los cuidadores del medio ambiente, de ser los proveedores de alimentos, y que hoy día estamos con cero riesgos. Lo otro que quiero destacar tiene que ver Creo que estamos con dificultades. Raúl, ¿estás? Si les parece, a ver, aquí está Raúl. No. Raúl, ¿ahora puedes? Sí, disculpen, bueno, el internet, yo estoy acá en el campo y bueno, es una dificultad objetiva, digamos, que creo que quedó expresada claramente en los talleres, el tema de acceso al internet, la conectividad. Bueno, y lo otro quiero referirme a los principios, digamos, que son claves, digamos, para poder tener un diálogo mucho más constructivo, más participativo. Y yo creo que un primer elemento importante tiene que ver con la inclusividad. Yo creo que eso fue una demanda muy persistente, digamos, en los talleres, cómo estamos todos en la mesa, que no solamente sea un taller que nos juntemos, nos miremos las caras, conversemos y dialoguemos, sino también tiene que ser un diálogo muy vinculante y muy resolutivo. Yo creo que ahí tiene que haber una variante importante, cómo lo que las comunidades locales, los actores locales, los APR, las comunidades de pequeños agricultores, las comunidades de agua, somos capaces de construir propuestas, pero que esto tenga una vinculación, digamos, con la toma de decisiones de las distintas instancias, digamos, del gobierno y las entidades públicas y privadas que tienen que ver con el territorio. Lo otro tiene que ver también con, bueno, la transparencia, por supuesto, la transparencia. Uno cuesta, lo dijimos muy bien, los seminarios, cuesta conversar, digamos, con quienes no han resuelto nuestros problemas. O sea, el cambio climático no era algo de hoy día, venía hace 12, 14 años cuando se nos decía que venía un cambio, pero no tuvimos la suficiente capacidad como sociedad, como Estado, de habernos anticipado en algunas regiones. Yo soy de la quinta región, Petorca es emblemática en términos del conflicto hídrico, y ya tenemos serios problemas ambientales en la cuenca del río Aconcagua, y donde obviamente la mayoría afectados son las comunidades y los pequeños agricultores. La transparencia tiene que ser un elemento importante en este diálogo, digamos, en este modelo de conflictos hídricos que ya lo tenemos, no es algo que hay que diagnosticar, está presente, está vivo y somos muchos los afectados. Y el otro, bueno, el tema de la participación de las mujeres. Hoy día la mujer en el campo es vital, digamos, para sostener no solamente las familias, el rol que cumplen instituibles, ¿cierto?, sino también el ámbito productivo que cada día toma mayores protagonismo. Y evidentemente el tema de agua. Y tercero, el tema de derechos humanos. El tema de agua, por supuesto, que tiene que ser un elemento que tiene que estar en la nueva Constitución, un derecho humano para consumo y uso productivo agroalimentario. Nosotros, el tema de la pandemia nos dijo algo, cómo somos capaces de asegurar nuestros alimentos, y ahí la agricultura familiar, los pequeños productores van a ser claves. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Por último, cedo la palabra a Jessica López para que pueda hacer su presentación. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios. Adelante, Jessica. Gracias, Guillermo. Agradecer en primer lugar la invitación del Centro de Políticas Públicas de la Católica para participar en este seminario y compartir algunas apreciaciones y hacer algunos comentarios. Este trabajo en realidad aborda una temática que
completamente real y muy relevante, ¿no? Me refiero a que a medida que hemos ido experimentando una reducción de la disponibilidad de agua, un aumento de la sequía, y también viviendo los efectos del cambio climático, en definitiva lo que estamos haciendo es distribuyendo la escasez, ¿cierto? Se han puesto en evidencia las brechas y las insuficiencias de la forma que tenemos de trabajar la temática del agua. En el caso del sector sanitario, el sentido de su quehacer tiene que ver con proveer, en particular, el agua a las personas que habitan en las ciudades hoy día de Chile. Y eso se hace con altos estándares de cobertura, de continuidad, de calidad. Y si bien desde el punto de vista agregado, digamos, el agua que se destina al consumo de las personas, de nosotros, o los que vivimos en la ciudad, digamos, es solamente un 11% del total. Es cierto, hay ciertas cuencas donde es mucho más, porque es necesario proveer de los servicios a centros poblados, grandes concentraciones de población, en particular la región metropolitana o la quinta región. Entonces ahí los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para que a ningún habitante de la ciudad le falte agua, en los términos que están establecidos, digamos, ha requerido de muy importantes esfuerzos por parte de las empresas, incluido el periodo de pandemia. Por una parte, estos esfuerzos en la concreta sí se verifican en términos de inversiones, que en los últimos años han rondado los $500 millones anuales, de los cuales precisamente una parte muy significativa están destinados a asegurar el abastecimiento del agua potable en las ciudades de manera de poder cumplir con lo que la legislación obliga a las sanitarias, que es el servicio de 24/7, es decir, un servicio completamente continuo. Sin embargo, parte importante de este resultado también ha sido no solo las inversiones, sino la consecuencia de la articulación, la coordinación y el diálogo con otros actores relevantes en cada cuenca, de manera de poder avanzar en compatibilizar distintos intereses, priorizando el abastecimiento de la población. Entonces, esos diálogos que se han realizado, esas coordinaciones o negociaciones, en fin, hasta ahora han sido exitosos, en particular en la región metropolitana y en la quinta región. Uno nunca puede cantar victoria total, pero se han hecho las coordinaciones que han permitido hasta ahora, durante toda esta década de sequía y que se agrava cada vez más la disponibilidad, se reduce de agua, han sido exitosos en términos que hemos podido sostener los servicios de acuerdo a lo que está establecido. Cuando uno revisa el trabajo, en realidad lo que estamos... Un minuto, Jessica. Sí, lo que estamos escuchando es probablemente la otra parte de lo que es la brecha más urgente que tenemos por resolver en nuestro país y que tiene que ver con la gobernanza de los recursos hídricos en las cuencas con una mirada integral. Esa probablemente sea la debilidad más grande que tenemos al no tener la normativa establecida para ello. Y por supuesto, esa gestión integrada de cuencas tiene que constituirse sobre la base de los elementos que están aquí establecidos como los principios: inclusividad, de manera que estén todos los actores legítimamente interesados, horizontalidad, que todos pueden expresar en igualdad lo que son sus necesidades, sus realidades, sus disponibilidades, y también lo que es transparencia, vale decir, todos
representamos intereses distintos. Aquí no es que haya conflicto de interés, cada uno, los distintos actores representan intereses distintos, legítimos todos, y por lo tanto plantearnos una forma de operar como la que hemos escuchado aquí, yo creo que da cuenta de el único camino para el futuro de Chile en términos de la gestión del agua. Un camino donde todos los actores relevantes, todos los usuarios, se sientan en una mesa en forma respetuosa, en los términos que está descrito aquí. Este diálogo parece que además nos hace falta en varios otros ámbitos, pero estamos hablando aquí del agua, y como la única manera en que podamos realmente resolver esto, y no entonces bajarse desde el conflicto, sino que, como también se menciona, desde la prevención del conflicto, desde la coordinación y el acuerdo para una apropiada gestión. Entonces, a nosotros nos parece que es un trabajo muy importante, una forma de abordar el tema que da cuenta de verdad de los temas de fondo para abordar las temáticas del agua, en términos de que tienen que estar todos los actores, todas las visiones y en un espacio de igualdad. Esos serían mis comentarios hasta ahora. Si hay algunas cosas más, pueden surgir de la pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. He recogido varias preguntas del chat. Quiero partir con dos preguntas en general a ustedes. Sugiero un minuto y medio de intervención, siguiendo el mismo orden de sus presentaciones. Me gustaría escuchar de ustedes de lo que han recogido y también sus visiones respecto a las conclusiones de este estudio. Si nos pudieran dar su visión de cómo lo podemos implementar, cómo lo aterrizamos, cómo podemos avanzar efectivamente hacia esta aplicación preventiva de resolución de conflictos. Oscar. Sí, efectivamente creo que el desafío de todos estos estudios es cómo aterrizar, porque mi impresión es que lo que hay que aterrizar es, primero, definiendo lo que decíamos, la unidad de gestión o de diálogo en la cuenca, y segundo, el diálogo debiese ser en torno a cuáles son las soluciones más adecuadas para solucionar las brechas, cuáles son las soluciones más adecuadas para adaptarse a la menor disponibilidad de agua. Y ese diálogo en la cuenca respecto a cómo adaptarse tiene que tener como elemento central, fundamental, una buena información. No siempre en la cuenca se sabe cuánta es la demanda, cuánta es la disponibilidad, cuánto se está afectando o no a los acuíferos. Toda esa información es vital para poder entonces entrar en un diálogo, en una conversación respecto a cómo enfrentar la menor disponibilidad y adaptarse. Parece que ya cumplí el tiempo, ¿no? Sí, muchas gracias, Oscar. Ulrike. Sí, y yo estaba leyendo los comentarios en el chat y salen múltiples temas, ¿cierto? En torno a conflictos, procesos de diálogo y todo el grado de conflictividad que se está dando y que se está manifestando a lo largo del país, que yo creo que realmente da cuenta de que este tema es muy, muy gravitante y que no hemos sido capaces como país de generar como la necesaria organización en torno al trabajo para resolver cada uno de estos temas de manera integral. Decir que los diálogos y el establecimiento de espacios formales de diálogo son un medio solamente para lograr un fin, que tiene que ver con justamente la implementación de acciones, medidas y soluciones para resolver todos estos problemas y salir, digamos, de este tema y lograr la seguridad hídrica. Entonces, no olvidar que acá el diálogo es un fin per se, sino que es el medio para lograr todo lo demás que se tiene que abordar en un proceso y un espacio de diálogo. Entonces,
¿Cómo se avanza en esto? Yo propuse en mis 5 minutos la formación de los organismos de cuenca. Yo creo que el establecimiento de organismos de cuenca de manera formal dentro de la institucionalidad hídrica, incluso antes que el nivel nacional, yo creo que eso ayudaría a trabajar de manera mucho más descentralizada, efectiva y con sentido de urgencia para el propósito que nos convoca, ¿cierto? Mientras tanto, vamos generando eso. Yo creo que hay varias medidas que se pueden hacer sin ley actualmente. Se puede empezar a trabajar en ese ámbito perfectamente, mientras se hace, ¿cierto?, el proyecto de ley relacionado con eso. Es eso, que todos los espacios de diálogo y de trabajo que existan hoy también se pongan a disposición de un trabajo mayor a nivel territorial, porque cualquier intervención que se hace en la parte de algún territorio va a afectar aguas abajo. Por lo tanto, tiene que ser mirado mucho más desde una mirada territorial mayor, que es la cuenca, que es la unidad base, pero todos estos procesos de diálogo que hoy día existen son sumamente valiosos y tienen que irse coordinando y generando asociatividad para estar bajo una estructura más general que vaya entonces en una dirección correcta. Gracias. Muchas gracias, Ulrike. Por favor, Raúl. Sí, mira, yo voy a insistir, digamos, en lo que fue el acuerdo, digamos, de los talleres, de quienes participamos ahí, de que este diálogo tiene que ser resolutivo lo más posible, digamos. Yo creo que eso es lo que esperamos, porque no veo otra fórmula, porque los diálogos que hemos tenido antes es una escucha permanente, pero finalmente la autoridad o quienes estaban en las decisiones hacían lo que ellos creían que era pertinente, y eso, esa metodología ya no sirve. Yo creo que la metodología hoy día es cómo construimos participación local con conocimiento, con respeto, pero también que sea, como les digo, resolutiva. Y tiene que haber una gobernanza. Y creo que los gobernadores, todas las instancias, son los que convocan a la ciudadanía y nos encontramos. Tenemos que encontrarnos en algún momento. Eso creo que necesitamos hoy día. En la crisis hídrica está golpeando demasiado hoy día a las comunidades rurales. Hay, no sé, un minuto, un segundo. Hoy día profundizar 20 metros de un pozo profundo en la quinta región cuesta 4 o 5 millones de pesos. Y esas personas hoy día están recurriendo al banco o al INDAS para conseguir ese crédito. Eso ya es insostenible. Alguien tiene que hacerse cargo de esa situación, porque si no nuestros campos van a quedar abandonados. Muchas gracias, Raúl. Y por favor, Jessica. Bueno, yo creo que como país enfrentamos en diversos ámbitos, pero en el tema hídrico, un minuto bien, en realidad más que un minuto, yo diría que llevamos bastantes años enfrentando una escasez, una menor disponibilidad hídrica que yo creo que el Estado tiene que asumir un rol más importante en términos de establecer mecanismos de regulación que nos permitan avanzar hacia el objetivo. El objetivo es tener seguridad hídrica para los ciudadanos, para los habitantes de nuestro territorio, en las ciudades, en las zonas urbanas no concesionadas, en las zonas rurales, ¿cierto? Hacer realidad el derecho humano al agua y al saneamiento, que probablemente es una de las cosas que habría que agregar aquí en el tema de cambio en las normativas que se menciona respecto a la Convención Constitucional, ¿no? Porque para cumplir ese objetivo de que los ciudadanos tengan acceso real al agua y al saneamiento, a lo mejor el tema del bien nacional de uso público en la Constitución o la prioridad para el consumo humano son elementos importantes, pero luego de eso está toda la legislación que tiene que hacer realidad eso, y ahí es evidente la necesidad de establecer en la línea que dice Ulrike, Raúl, la gobernanza a nivel de cuenca. Este es un mecanismo probado en todo el mundo y que yo ahí veo que este modelo es parte de la forma en que habría que hacerlo, ¿cierto? En la forma en que habría que estructurar o hacer que opere
un gobierno de la cuenca en todas las cuencas que sean necesarias en Chile, porque hoy día a lo mejor hay algunas que es más urgente que en otras, pero este es un proceso que está avanzando. Por lo tanto, eso es yo en esa línea estoy con Enrique en términos de que me parece, no estoy diciendo que sea fácil hacerlo, pero estoy diciendo que hay que avanzar en forma sistemática y decidida ahí, y el Estado tiene que hacerse cargo de que se avance hacia una institucionalidad que permita satisfacer y ordenar el territorio y satisfacer la necesidad de agua de todos los actores del territorio, incluido, por cierto, los ecosistemas, porque si no, después no vamos a tener nada sobre lo cual discutir si no somos capaces de reparar o cuidar o mantener nuestros ecosistemas. Entonces yo creo que parte por ahí. Muchas gracias, Jessica. En los pocos minutos que nos quedan, hubieron varias preguntas relacionadas y rescato un par que cubren varias de las preguntas que nos gustaría conocer su opinión de cómo podemos definir los grupos que participan, la representatividad, que es un elemento que fue presentado en el estudio, ¿quiénes deberían estar? Esto tomando en cuenta la asimetría que se ha evidenciado en participación en los últimos años. Y asociado a esto, y la importancia de la información, la transparencia, la construcción de confianza, ¿cómo podemos tomar en consideración la necesidad de tiempo para construir esas confianzas con las urgencias que estamos enfrentando? Preguntas facilitas para cerrar. Oscar. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos? ¿Medio minuto? Un minuto de nuevo cada uno. Cada vez menos. Bueno, a ver, ¿quiénes tienen que participar? Yo creo que hay que recordar una cosa que es bien importante, el rol de las organizaciones de usuarios en la gestión del agua, que son básicamente los que están día a día distribuyendo el agua. Y ahí hay un tema que también hay que trabajar de cómo se logra una adecuada representación de los distintos tamaños de usuarios dentro de la organización de usuarios. Creo que hay un desafío ahí. Y segundo, ya después en esta integración, en este diálogo por cuenca, tienen que estar las organizaciones de usuarios, tienen que estar las municipalidades, tienen que estar los sistemas de agua potable rural. Y creo que son ellos básicos, tendrían que estar más el gobierno representado por algunas de sus instancias. Y también lo estamos viendo en Valparaíso y en otras regiones, las gobernaciones regionales están adoptando un rol muy interesante también en el tema del diálogo y de la generación. Gobernaciones regionales varias están generando unidades de recursos hídricos justamente para motivar esos diálogos. Por tanto, también veo ahí un rol bien importante. Muchas gracias, Oscar. Ulrike. Bueno, o sea, por supuesto que tienen que ser espacios de participación amplia con la debida representación de todos los sectores. Dentro del trabajo que hemos ido levantando, tanto los que tienen hoy día derechos de agua como los que no lo tienen, ¿cierto? También, muy importante, las comunidades, la ciudadanía, los servicios digamos, público y también sectores productivos. O sea, tiene que ser realmente amplio y tiene que haber una debida participación equilibrada. A nivel mundial se han contado un tercio ciudadanía, un tercio servicios públicos y Estado y un tercio sectores productivos. A veces se habla también de un cuarto cuando se incluye la academia. Hay distintas estructuras que se han ido dando. Y por otro lado, o sea, sí, es cierto también, como dice Oscar, que los gobiernos regionales han ya tomado un poco este tema ahora por el contexto en el que estamos, que me parece muy relevante. Yo creo que ahí hay una oportunidad de articular también a los gobiernos regionales con la seremía, con las direcciones generales de agua regionales, provinciales, para también ir articulando una capacidad técnica de soporte
para los procesos de trabajo a nivel comunitario. O sea, yo creo que cuando escasean los recursos en general, digamos, es bueno la coordinación. Nosotros tenemos una gran cantidad de servicios públicos en las distintas regiones que hoy día tienen atribuciones por ley para intervenir los recursos hídricos, por lo tanto, la articulación entre los gobiernos regionales, la seremía, con las academias y los centros tecnológicos, pueden articular ahí una capacidad técnica de insumo, de información, para llevar adelante las conversaciones y los procesos de diálogo a niveles de las cuencas. Muchas gracias, Ulrike. Raúl, por favor. Bueno, el mundo rural tiene una representatividad bastante amplia. Existen los APR, que son asociaciones de vecinos que administran sus aguas, están las cooperativas de agua potable, están las comunidades de regantes, que son importantes, están las juntas de vecinos, los municipios, y por supuesto el gobierno regional, que esperamos tengan un mayor protagonismo hoy día, respecto de poder convocar y establecer esta gobernanza. Y lo otro que yo creo que es un elemento previo a todo esto tiene que ver con las capacidades, los conocimientos que tienen que tener los actores locales para poder debatir en este nuevo diálogo. Hoy día tenemos que pasar desde la reivindicación social, que es importante, que es necesaria, expresarla con fuerza, pero también cómo somos capaces de llegar con nuestras propuestas. Y ahí yo creo que hay un elemento importante de capacitar, de formar, de dar a nuestros dirigentes estas capacidades. Eso yo creo que son condiciones previas, digamos, a esta gobernanza, a esta participación que tenemos que construir a la brevedad, urgente. Muchas gracias, Raúl. Y para cerrar, por favor, Jessica. Creo que está todo dicho, Guillermo, y hay harta coincidencia. No sé si vaya a poder agregar algo novedoso, solo dejar establecido el sentido de urgencia, creo yo. Hace una década que estamos con menores disponibilidades de agua. Esto se va a mantener con los impactos que está teniendo el cambio climático en distintas formas, que las marejadas, que las lluvias, que lluvias intensas, concentradas, en fin. Yo creo que tenemos un desafío como país súper grande y estamos todos claros que hay dos grandes cosas que enfrentar. Uno es la institucionalidad central y otro es la institucionalidad territorial. Y yo creo que es urgente abordar eso. Hoy día la manera en que se están haciendo las coordinaciones, por lo menos en la zona central, ha funcionado para la sanitaria y para poder asegurar el consumo humano, digamos, en términos de los acuerdos, más voluntarios, un poquitito menos voluntarios, pero los acuerdos que se logran, o incluso la intervención de la DGA en ocasiones. Pero claramente tenemos que dar un paso más allá, porque no solo no estamos satisfaciendo hoy día las necesidades que existen hoy, sino que no estamos pensando en lo que se nos viene por delante en las próximas décadas y cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, yo creo que el sentido de urgencia es lo más importante de dejar instalado. Muchísimas gracias, Jessica. Para cerrar, quiero reiterar nuestros agradecimientos a Óscar, Ulrike, Raúl, Jessica, por haber aceptado la invitación a participar en este panel, el tiempo que nos han dado y además sus aportes que nos abren ideas, luces para lineamientos futuros para avanzar. Quiero agradecer también a todos los participantes que estuvieron con nosotros y les comento que la presentación de Bárbara y Marcela, así como el video de este seminario, estará disponible en la página web del Centro de Políticas Públicas JUSE a partir de mañana. Un gusto y muchas gracias nuevamente a todas y todos. Muchas gracias a todos. Gracias a Dios. Chao. Gracias, Raúl. Chao. Gracias. Muy amable, gracias. No, gracias.